Bienvenidos a este curso de mecánica de materiales, un curso introductorio elaborado por Manuel Alejandro González Herrera, su servidor. En este curso vamos a hablar de forma introductoria sobre el programa MD Solids y vamos a utilizar una de las herramientas que contiene para explicar un tema importante conocido como transformación de esfuerzos. El tema que maneja MDC Solids se conoce como la maravillosa cámara de los esfuerzos y es muy interesante cómo este software explica cómo se comportan los esfuerzos en el interior de los materiales. Vamos a pasarnos al software. Y entonces vamos a pasarnos al software. Y entonces vamos a mostrarles, ¿no? Aquí tenemos el MD Solids. El MD Solids tiene 3 pestañas. Es en este apartado aparece una gran cantidad de documentos de ayuda, los módulos para resolver ejercicios, ¿sí? Aquí hay diferentes módulos, son diferentes ejercicios, es la parte del simulador. Podemos decir que MSOL es un simulador, pero resuelve distintos ejercicios, diferentes casos mecánicos. Es muy amplia la variedad de temas involucrados en la mecánica de materiales y MD Solids los abarca prácticamente todos. Ahora hay otro apartado donde da una serie de herramientas de aprendizaje animados que son muy interesantes, y vamos a entrar aquí a la cámara de esfuerzos. Si observamos, primero habla sobre temas de cortantes y momentos diagonales, propiedades de la sección, y aquí viene transformación de esfuerzos, después viene esfuerzos en círculo de Moore, transformación de deformaciones. O sea, si se dan cuenta, tiene una gran variedad de temas. Aquí se encuentra el de esfuerzos o cámara de esfuerzos, así aparece en el software de MD Solids. Vamos a entrar. Voy a ir explicando lo que va diciendo la pantalla. Y fíjense cómo dice, ¿no? La maravillosa o asombrosa cámara de esfuerzos, ¿no? Esa es una cosa, es una forma de traducirlo. Es cierto, no he encontrado una versión en español. Vamos a ir leyendo. Yo voy a ir leyendo en español y voy a ir pasando las diferentes ventanas para que se vaya entendiendo este software, ¿no? Y vamos a leerlo. Dice: consideremos algún componente estructural para el que se solicite a algún ingeniero un diseño, o se le solicita a ese ingeniero que diseñe ese componente estructural. Entonces dice, pues vamos a investigar o vamos a analizar un pequeño tramo de tubería que quizás se encuentre en la planta de fabricación o en el proceso de ser fabricada, que es cuando normalmente nos pedirían diseñar. Normalmente en diseño e ingeniería es previo a la fabricación o durante la fabricación, debido a las circunstancias que pudieran imperar en los cambios de los proyectos de última hora.
Bien, vamos a continuar. Y después dice, bueno, entonces esta tubería transporta fluidos bajo presión. Durante este periodo también intervienen distintos tipos de cargas sobre la tubería. Por ejemplo, la carga debida al peso propio de la tubería. Tiene mucha razón. Dice la carga debida al peso propio del fluido transportado y las cargas de otros componentes conectados a la tubería. Dice, vamos a continuar. Y después dice, las tuberías pueden ser de acero, o sea, el material que se usa para construir las tuberías puede ser de acero, cobre, hierro fundido o plástico. Cada material tiene un límite de comportamiento diferente ante los esfuerzos que deben resistir. El ingeniero debe diseñar la tubería para que los esfuerzos que actúan en el material se encuentren entre los límites aceptables. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora dice, para poder entender cómo se comportan los esfuerzos, utilizaremos un instrumento que permitirá mirar en el interior de la estructura microscópica del material. Este instrumento es llamado la maravillosa cámara de esfuerzos. Y aquí tenemos la cámara. Observen con una camarita y vamos a ver a través del lente. Y vemos una sección de la tubería un poquito ampliada. Ok. Vamos a continuar. Se acerca y dice, hagamos un zoom hacia el interior en cualquier punto de la tubería. Continuamos. Bien. Inicialmente dice, pues calibremos la cámara para poder tomar una lectura de los esfuerzos en las direcciones horizontales y verticales. Y después de calibrar la cámara con los esfuerzos en la dirección X y Y, rotemos la cámara para medir los esfuerzos en alguna dirección. Vamos a ver qué tenemos. Dice, fíjense que hace una representación de una pequeña parte de la tubería. Acuérdense que yo a esta pieza en mecánica también le podemos decir que es la representación de una partícula teórica. Esta partícula teórica es muy pequeña y nos está mostrando los esfuerzos que existen sobre esa partícula. En azul representa los esfuerzos normales de tensión y en rojo o en marrón, bueno, parece más bien como un marroncito, pero aquí dice que es rojo, representa los esfuerzos tangenciales cortantes. También, aunque no aparecen, y ahorita lo vamos a observar, representa los esfuerzos de compresión en verde, los esfuerzos normales de compresión en verde. Bueno, vamos a mover la cámara para que veamos qué pasa. Este icono es para mover. Creo que no se quiere mover. Hay que sumir la cámara. No se quiere mover. Bueno, creo que todavía no ha sido activado. A ver, vamos a ver. Vamos a continuar. Después dice
me pide que yo le dé clic a la cámara y la rote lentamente. Vamos a ver, sí, ya está. Y miren, ahí está. Fíjense cómo ya cambiaron a verde. Voy rotando la cámara y van cambiando los esfuerzos. Unos se ponen en azul, otros en verde, ¿sí? Porque cuando se van deformando los materiales, pues en sí las partículas van rotando e interactuando entre ellas. Y entonces los esfuerzos, en esa teoría, los esfuerzos asumimos que se comportan de forma diferente en el interior del material. Bien, vamos a pasar a otra ventana y me piden hacer un experimento virtual. ¿Sí? Me piden que rote la cámara para encontrar los valores mayores para las flechas azules. En otras palabras, encontrar un punto en que los esfuerzos de tensión son máximos y que yo capture exactamente el punto en el que se generan esos esfuerzos. Bueno, no el punto, sino el plano y el ángulo en el que se generan esos esfuerzos máximos. Vamos a hacerlo. Aquí está. Entonces vamos a buscar, veamos que va subiendo de valor los esfuerzos de tensión. Dice 68, 70. Ya en el otro sentido las compresiones también van subiendo. La tensión 91. Vamos a ver si lo logramos. 99. Creo que vamos despacio. Y comienza a bajar. Entonces el valor debe estar por 99. Vuelve a bajar, más delicado. Y por allá está. Ups, vamos a ver. Aquí está. Ay Dios, pero se lo muevo tantito. Vamos a otra vuelta. No. Vamos a ver. Eso es. Ahora, fíjense que solamente hay esfuerzos normales. Los esfuerzos tangenciales desaparecen. Y según la teoría, así es. Entonces, vamos a darle. Vamos a capturar esta ventana. Y me dice. Ahí está que el ángulo, o sea, me hace una representación de el ángulo que yo capturé de 56.23 grados. Las magnitudes a tensión son de 100. Las magnitudes a compresión son de 30. ¿Sí? Y me felicita por haberlo hecho bien. Y también dice, bueno, pues que este estado es conocido como estado de esfuerzos principales. Los esfuerzos principales son los esfuerzos normales máximos que existen en alguna orientación. En este caso la orientación es 56 grados. Y en la tubería, en este punto en particular, los esfuerzos principales son de tensión y esfuerzos de compresión. Los esfuerzos principales siempre actúan en planos mutuamente perpendiculares. Observen cómo pues, las tensiones actúan perpendicular a las compresiones, ¿no? Bien, para que quede más claro, ¿no? Entonces aquí podemos observar que existe, vamos a decirlo así, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, si creo que podría representarse así para que quede. Entonces aquí tenemos una pequeña línea, vamos a decirlo así,
y esta y aquí, para que vean que se forman a 90 grados. Aquí podemos apreciar, ¿no?, como siempre se mantienen los planos mutuamente perpendiculares entre los esfuerzos. Bien. Y también pide que observen cómo los esfuerzos tangenciales han desaparecido. En otras palabras, no existen esfuerzos cortantes en los planos de los esfuerzos principales. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Y en otra ventana, pues comienza a hacer algunas observaciones. Y si observemos cómo en este experimento, al rotar la cámara, se tienen distintas combinaciones de esfuerzo. Es cierto, comenzamos a rotar la cámara y comenzamos a tener distintas combinaciones de esfuerzos. Después dice, además, los esfuerzos son medidos inicialmente en las direcciones X y Y, es decir, los esfuerzos fueron calibrados en esas direcciones. Pero apenas se cambia la posición de los esfuerzos, pues cambian también las magnitudes de los esfuerzos. Después dice, también observe que los esfuerzos de compresión en algunas direcciones ya no aparecen como originalmente se tenían en el caso de los planos X y Y cuando se calibraron los esfuerzos. Ahí todavía hay tensiones, pero comienzan a aparecer conforme se van rotando la figura. Bien, vamos a seguir. Y bueno, dice, bueno, pues se supone que nuestra tubería está hecha de un material cuya ruptura se encuentra a un esfuerzo de 80. Fíjense qué interesante, porque hasta ahorita no he observado que pongan unidades, pero pues en cierta forma nosotros ya conocemos las unidades de los esfuerzos. Son unidades de fuerza entre unidades de superficie. En términos generales, vamos a decirlo así, pues no es importante. Lo que importante es cómo se comportan los esfuerzos. Sin embargo, no hay que perder de vista las unidades, ¿no? Sin embargo, aquí nos dicen que es de 80. Fíjense que nuestros esfuerzos principales fueron de tensión de 100 y de compresión fueron de 30. Si nosotros solamente hubiéramos considerado la dirección en X y Y, no me acuerdo cuáles fueron las magnitudes, pero deben ser menores que 100, y lo más seguro es que esas magnitudes no sobrepasaban 80. Pero si nosotros hubiésemos considerado solamente ese estado de esfuerzos a la hora de diseñar la tubería, entonces nuestro material se hubiera roto en algún momento, porque cuando se rota 56 grados, ya lo vimos, el esfuerzo de tensión sube a 100. Algo bien interesante es que entonces aparecería una grieta debido a la tensión, más o menos así, y podemos decir que esta grieta es perpendicular a la dirección de los esfuerzos de tensión, donde se estira y se abre el material. De ahí que es importante estudiar los esfuerzos en todas las direcciones. Voy a pintar un poquito mejor, creo que me exageré en la grieta. Vamos a ver si para que quede
claro. Observemos en el recuadro, vamos a señalar el recuadro, observemos el recuadro para que me vayan entendiendo. Y en el recuadro voy a pintar una grieta, por ejemplo, ahí está ya. Fíjense cómo esta grieta es perpendicular al plano de esfuerzos de tensión. Ok, excelente. Bueno, ahora bien, vamos a continuar con este software. La verdad que es muy bueno, explica el fenómeno bastante interesante. Creo que abarca varios aspectos. Y vamos a hacer otra práctica virtual. Y aquí nos pide rotar la cámara para encontrar los valores máximos de los esfuerzos cortantes. ¿Sí? Pues vamos a buscarlo. Y aquí tenemos. Y vamos a rotar hasta encontrar los esfuerzos cortantes máximos. Vamos a ver. Voy a rotarlo al revés. Vamos viendo que van disminuyendo. No. Vamos a rotarlo con. Parece ser que van aumentando los esfuerzos. Estaban en 59, 60, 61, 65, 64. Vuelvo a cambiar. 64. Vamos a ver. 60. Quizás sea 65. Parece que no. Es 65. Lo suelto. Se vuelve a mover. Vamos a probarlo. Encontramos. Tomamos. Sí se puede. Ya. Y creo que ya. Perfecto. A 11.36 grados. Interesante. En el otro me dio 56. ¿No? 11.36 más 45, ya 56. Ok, suena razonable. La teoría dice que los planos, el plano de esfuerzos principales respecto al plano de esfuerzos cortantes máximos, aparece a 45 grados. Otra cosa que también dice la teoría es de que, a diferencia de los planos principales donde aparecen los esfuerzos cortantes, en el plano de esfuerzos principales, de esfuerzos cortantes, perdón, o sea, en el plano de esfuerzos principales, si se dan cuenta, no habían esfuerzos cortantes. Ahora, en el plano de esfuerzos cortantes máximos, tanto los esfuerzos de tensión o de compresión se encuentran similares, o sea, y deben ser iguales o cercanos. O sea, creo que queda claro cómo los esfuerzos normales, ahora en este caso son de tensión, son de 35. ¿Sí? Y habíamos dicho que el material soporta 80. Perfecto. Vamos a continuar. Creo que ya lo capturamos. Ok. Y ya me manda a otra diapositiva. Y en esta diapositiva, pues me da los valores. Dice que son 11.36 grados. Las fuerzas de tensión tienen valores de 35.11 a 34 puntos, muy cercanos. Y los esfuerzos de cortantes o esfuerzos tangenciales, sus valores están en 65. Me felicita que lo hice bien. Y después dice o platica en términos generales. Dice: descubrimos ahora el estado de esfuerzos cortantes máximos o plano de esfuerzos cortantes máximos. Observemos que los esfuerzos normales tienen la misma magnitud o magnitudes cercanas. O sea, esto es lo que ya habíamos mencionado. Vamos a continuar. Pero si hacemos alguna analogía, pues el material que se había dicho soporta 80, un esfuerzo de 80, mientras que en los esfuerzos principales el máximo fue de 100, en los cortantes fue de 65. Podemos concluir, ¿sí?, que el material no va a fallar por esfuerzos cortantes, el material fallaría por esfuerzos de tensión.
Entonces dice, dice así, bueno, respecto a la orientación de la cámara, pues dice que la diferencia de los ángulos que ya he mencionado, el plano de esfuerzos principales, la orientación con respecto al plano de esfuerzos cortantes, la diferencia es de 45 grados. Luego dice, bien, pues observemos que el plano de esfuerzos principales, los esfuerzos cortantes no existen. Ya habíamos mencionado eso. Y sin embargo, para los esfuerzos, el plano de esfuerzos cortantes máximo, esta situación no es válida. En general, los esfuerzos normales actúan en planos de esfuerzos, los esfuerzos que actúan en los planos de esfuerzo cortante máximo, dice, los esfuerzos normales deberían ser cada uno de tensión o de compresión, pero en este caso los esfuerzos normales pues fueron de tensión y deben tener magnitudes cercanas, ¿sí?, en el caso del plano de esfuerzos cortantes máximos. Y fíjense que también, pues en este apartado, los esfuerzos cortantes máximos, las cuatro caras tienen el mismo valor. O bien, dice también que se descubre que en este experimento los esfuerzos originales medidos en X y Y pues no son los mismos que los que se descubrieron ahora. Por eso es importante conocer los esfuerzos en cualquier dirección. Ese es el motivo de este tema, conocer los esfuerzos en cualquier dirección. Y esto permitirá que conozcamos y podamos hacer una propuesta de diseño lo más acertada posible. Bueno, hace unas conclusiones generales. Yo les voy a pedir que ustedes las analicen, ¿sí? Y sin embargo, también les voy a pedir que ustedes realicen el ejercicio del video para evaluarlo. Cuando ustedes hagan esta actividad, por favor, anoten su nombre. Muchachos, anoten su nombre aquí en apartado, le dan imprimir y me compartan ustedes que hicieron esta pequeña actividad muy sencilla, pero considero que explica muy bien el tema, qué es lo que está pasando en este tema, ¿sí? Bueno, pues creo que vamos a dar por terminada esta presentación y pues no sin antes agradecerles su dedicación, y créanme, ¿no? Esta herramienta MDS Solid es muy buena, tiene una gran cantidad de ejercicios una gran cantidad de ejercicios, y como siempre
les agradezco. Yo solamente estoy usando como apoyo esta herramienta. Y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.